Primero de todo quiero dar la bienvenida a todos los que han estado en el viaje de Egipto, que la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Seguramente nos habréis echado de menos aquí, pero nosotros estábamos, digamos, de estudio, lo hemos pasado muy bien en Egipto, el viaje ha sido un éxito y Dios mediante, a ver si el año que viene sigue estando la cosa tranquila y podemos repetir. Y así pues puede venir más gente. Bueno, pues ya una vez dicho esto, vamos a meternos de lleno en el tema de la magia. A ver si sé pasar esto. Les voy a empezar leyendo un texto del sacerdote Petrosidis, que dice: el que se mantiene en el camino de Dios pasa toda su vida en la alegría, colmado de riquezas más que todos sus semejantes. Envejece en su ciudad, es un hombre venerado en su provincia. Todos sus miembros son jóvenes como los de un niño. Sus hijos están ante él, numerosos y considerados como los primeros de su ciudad. Sus hijos se suceden de generación en generación, y él llega al fin a la necrópolis con júbilo, en el bello embalsamamiento del trabajo de ambos. Bien, pues para alcanzar la sabiduría de la futura vida eterna, feliz y jubilosa que todo egipcio anhelaba, pues la buena voluntad no era suficiente. Para los egipcios había una determinada ciencia, llamémosle, que era la que llamaban magia. Esto parece indispensable, como bien nos ha dicho Pancho, en casi todos los aspectos de su vida. Esta noción clave no tiene, o sea, en la actualidad se confunde un poquito. Hoy en día llamamos magia a cualquier cosa que tiene que ver pues con, yo qué sé, prestidigitadores y fenómenos más o menos inquietantes. No hay que confundir este tipo de fenómenos psíquicos y tal que estamos acostumbrados a ver hoy en día con la magia que tenían los egipcios, que para ellos tenía un significado muy importante. Desde siempre, desde tiempos muy remotos, se ha considerado Egipto tierra de ocultismo y de misterios, etc. La opinión pública, o sea, para el gran público, siempre Egipto es algo misterioso, etc. Pero realmente la gente que se dedica de verdad a estudiar el antiguo Egipto huyen de este concepto y lo que tratan es de investigar en la magia para ver su verdadera filosofía de la vida y investigar los logros a los que llegaron, pues también gracias a la magia. Parece evidente que la necesidad de protección es inherente al ser humano desde siempre. Todas las culturas buscan la eternidad. Todas las culturas piensan o quieren pensar que la vida no acaba con la muerte. Y por lo tanto, pues buscan ayuda y protección en supuestos seres sobrenaturales, en seres superiores, y a los cuales hay que tener satisfechos para lograr pues, todos sus anhelos, la curación de sus dolencias, etc. En esto los egipcios no se diferenciaban en nada de otras culturas, incluida la nuestra. Para conseguir sus deseos, los egipcios recurrían a ritos, escrituras, ofrendas y, como no, a amuletos físicos y a lo que llamamos magia. Ya he dicho que no tiene nada que ver con los magos actuales ni con los magos que echan cartas en la televisión, etc. La magia egipcia estaba muy íntimamente ligada a la religión y principalmente otorgaba poderes a determinadas personas, a los magos o sacerdotes, o a representaciones físicas, como puedan ser los amuletos, y también a rituales, colores, sonidos, olores, etc. y ofrendas. No vamos a poder tocar todo porque el tiempo es el que es y no nos da para más, pero vamos a tratar de picar un poquito por toda esta panoplia de cosas que se nos ofrece. Toda esta magia que ellos tenían con toda esta cantidad de amuletos no tiene ninguna diferencia con lo que hacemos hoy en día, que tenemos estampas, medallas, los que no creen pues tienen amuletos que creen que les da buena suerte, procesiones, navidades, en fin, ayunos, muchos rituales que muchas veces no sabemos si los hacemos por religión o por superstición. Incluso nosotros también tenemos como cosas que consideramos de mala suerte, igual que ellos, ¿no? La mala suerte, por ejemplo, pues eso, estos rituales que hacemos un poco domésticos de mojar cuando se cuenca el vino o el licor, mojar los dedos y darnos detrás de las orejas como los gitanos, o tirar la sal por encima del hombro cuando se vuelca, o la mala suerte que dicen que da un espejo roto, el típico gato negro, en fin, todas estas cosas, el número 13, todas estas cosas no nos las hemos inventado nosotros, ya existían mucho antes.
Todo esto entonces y ahora obedece a la necesidad que el ser humano tiene de sentirse protegido. Sin que todos estos medios de verdad en la práctica sirvan para nada. O sea, tampoco tenemos una demostración de que todas estas cosas sirven para nada. Pero a nosotros, igual que a ellos, nos gusta creer que tienen verdaderamente que son efectivos. Es como una especie de placebo espiritual, que nos deja el alma tranquilita y que nos da tranquilidad. Esto realmente en las sociedades primitivas sí que creían firmemente en todas estas cosas, en el poder de los diferentes aspectos de la magia. Hoy en día pues somos un poco menos crédulos. Decía Sir James Fraser en un libro que se llama The Golden Bough, que quiere decir la rama dorada, que decía esta frase es que le pongo aquí: la magia es la manipulación por parte de un humano de seres sobrenaturales para, a través de ritos, objetos y conjuros, obtener un beneficio. En la religión, en cambio, es el hombre quien depende de la voluntad de los dioses para que sus peticiones sean satisfechas. Por tanto, seguimos insistiendo que es muy delgada la línea que separa la magia de la religión. Si bien este mismo autor dice que tanto magia como religión implicaban a veces a seres sobrenaturales, es decir, incluso a los propios dioses, dando lugar a esta simbiosis tan fuerte entre magia, religión y también la medicina. Vamos a meternos un poquito de ello en la palabra. La palabra egipcia para magia es Heka. El signo es el que tienen abajo y ahí tienen una entrada de diccionario en la que vienen todas las traducciones, ¿no? Esta sería la palabra magia y el dios de la magia sería Heka, que es lo mismo que la palabra pero con el determinativo de dios. Este es un dios con aspecto humano y a veces tiene cabeza de rana, pero normalmente lo que tiene es una rana en la cabeza, encima de la cabeza, que tiene serpientes en las manos. El dios Heka era una de las hipostasis de Ra, uno de sus 14 casi, como parte de la comitiva de la barca solar. Estaba encargado de enfrentarse y repeler los ataques de la serpiente Apofis. No tenía ningún templo importante ni se le rendía culto, pero tenía algunas capillas dedicadas a él en el Bajo Egipto, y su clero estaba formado por sacerdotes y magos. Heka era también la energía mágica que ayudaba al difunto a defenderse de los peligros del más allá, y formaba parte, junto con la energía Segen, formaba parte de las 7 partes de que se componía el ser humano egipcio. Tenemos que tenía el Ka, el Ba, el Aj, las energías Segen y Heka, y luego el nombre, el corazón y el sol. Palabra coincidente con magia sería Heka en cuanto a la acepción del cetro, el cetro de la realeza, el callado este cetro en forma de callado, que también sería lo mismo, aunque se escribiría un poco diferente. Y luego pues había otros dioses menores y no tan menores que también tenían esta especie de aspecto mágico, digamos, hoy en día le llamaríamos que tenían baraka, ¿no? Que tenían poderes mágicos en algún momento. Digo no tan menores porque aquí lo que tenemos es a Isis, que se le llamaba muchas veces la grande de magia, o la gran maga, también hemos visto en algunos textos. Y está escrito de esta manera, que la grande de magia con el símbolo de Dios. Se representa en forma de leona, en forma de serpiente y en forma de diosa alada. Esta sería uno de los epítetos de la diosa Isis. Tampoco debemos confundir, porque sobre todo por la coincidencia de las palabras, con el dios Heka con la diosa Heket o Hekat, como le llaman en algunos sitios, que es una diosa rana protectora de los nacimientos reales y de los partos en general. Generalmente está casi siempre representada con forma humana pero con cabeza de rana. Aquí la vemos en el templo de Dendera y solamente en 2 ocasiones la hemos visto con cabeza humana. Una de ellas es esta, que es en el templo de Ramsés II en Abidos, donde está con cabeza de mujer y se ve perfectamente aquí el nombre escrito. Y también la hemos visto, ahora que lo han iluminado bien, en el templo de Luxor, en la escena de la teogamia de Amenofis III, se la ve perfectamente con forma humana. Pero no tiene nada que ver, o sea, es una diosa de los partos. De la diosa egipcia Heket o Hekat derivó el nombre de la diosa griega Hécate,
que es una diosa trifronte, como vemos aquí, tiene 3 caras, y era la diosa de las entradas a las poblaciones, de las encrucijadas, de los caminos, pero también tenía su parte de magia y de hechicería. Y vamos a ver los textos, que es lo que le gusta más a Pancho. Aquí tenemos un papiro con los textos del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos no fue el único texto que trataba de la magia, sino que también tenemos los papiros Harris, el papiro de Londres y Leiden, e incluso en el papiro Evers también encontramos parte de magia. Y los papiros, o sea, el Libro de los Muertos en realidad lo que es un compendio de conjuros y de fórmulas y recetas para conseguir los objetivos funerarios del difunto, para que pudiera conjurar los peligros del más allá. Decimos que son unos conjuros mágicos, porque en realidad en el Libro de los Muertos las fórmulas que tenemos están dando nombre, están personalizando o personificando partes de la barca solar, partes de miembros del cuerpo humano, dan entidad como de persona a objetos para poderles dar el nombre, y al darles el nombre, eso mágicamente hacía que el poseedor del Libro de los Muertos tuviera poder sobre todas esas cosas y pudiera manejarlas un poco a su antojo. Las fórmulas del Libro de los Muertos son muy complicadas, pero bueno, todas ellas intentan darle al fallecido los conocimientos místicos en el más allá para poder identificarlo a los dioses. Por ejemplo, en el sortilegio, en el capítulo 17, hay una oscura y larguísima descripción de Atum. Bueno, hay muchos encantamientos para garantizar también que las diferentes partes del cuerpo del fallecido se reúnan y para otorgar control sobre todo el mundo que se rodea. Los textos y las imágenes del Libro de los Muertos eran tanto mágicos como religiosos, lógicamente. La magia era una actividad legítima no solamente legítima, sino consentida y practicada a lo largo de toda la historia de Egipto. Aunque, como hemos dicho antes, la magia muchas veces estaba dirigida a influir en los dioses. Muchas fórmulas del Libro de los Muertos pues nos están... leerse el Libro de los Muertos, mucha gente cree, al verlo del Libro de los Muertos se pone a leerlo y verdaderamente es aburrido porque es muy reiterativo, etc. De momento conocemos unos 190 capítulos, y de los cuales pues el más conocido de ellos pues es el de la pesada del corazón, o psicostasia, etc. Aquí tenemos otros papiros mágicos. Estos fórmulas y recetas que aparecen en los papiros era efectivo incluso cuando se aportaba o se omitía. Por ejemplo, en los papiros tardíos se tendía a poner mucho menos texto y más imágenes, dándole más protagonismo a las imágenes. Sobre todo lo que se trataba era de que la palabra escrita otorgaba mágicamente poder al difunto sobre los posibles peligros a los que se enfrentara. Incluso en estos textos mágicos se observa cómo es tan fuerte el poder de la palabra, que muchas veces emplean eufemismos, es decir, no dicen el cocodrilo, sino que dicen el que está en el agua, porque la palabra era como si el cocodrilo pudiera ser un animal dañino al pronunciarlo. No se explica, se decía el que está en el agua, a la serpiente la que se arrastra sobre su vientre. Algo un poco como lo de Harry Potter, si no han leído eso que hablan del malo siempre como aquel cuyo nombre no debe decirse, pues algo así. Los sortilegios del Libro de los Muertos realmente hacen uso de muchas técnicas mágicas, y estas mismas fórmulas mágicas están empleadas, escritas muchas veces en amuletos de los que se ponían entre las vendas, en los cuales se han encontrado trozos de lino envolviendo esos amuletos con capítulos del Libro de los Muertos. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, para poder entender un poquito, pienso que es interesante explicar un poquito lo que es el concepto de magia, más que ponernos a ver amuletos, que luego nos veremos, porque los hay muy bonitos. Bueno, se me olvidó decir que en el papiro, vamos a volver al papiro, casi nos da más, que en el papiro Evers, por ejemplo, pues hay una de las cosas que se me han venido a la cabeza, es esta cuestión mágica que ellos hacían para saber si una mujer estaba embarazada o no.
ellos consideraban que era magia el poner orina de una mujer que creían que estaba encinta sobre semillas de cereales. Hoy en día sabemos que esto no tiene magia ninguna, sino que la orina de una mujer embarazada hace germinar el cereal más pronto. Por tanto, esto no tiene magia ninguna. Ellos iban un poquito más lejos, poniendo orina sobre trigo y cebada para averiguar el sexo del niño. Ahí no tenían tanto poder, pero bueno, tenían el 50%, que era un buen porcentaje para poder hacer. Bueno, vamos a ir con el diagnóstico de la desgracia humana. Bueno, pues desde el punto de vista religioso, la desgracia humana viene ocasionada por un mal comportamiento del humano que ha causado el enfado de alguna divinidad. El mal de ojo de algún mago, ojo, los males de ojo de magos siempre son magos extranjeros. O sea, ellos nunca lo reconocen como propios. O por la maldad de algún demonio. En este caso, el ser humano es un sujeto pasivo, tiene sentimiento de culpabilidad. Así, además de la desgracia que ha sufrido, pues la persona a veces se siente culpable y esto causa pues frustración y impotencia. En cambio, la magia es mucho más alegre. La magia, desde la perspectiva mágica, la víctima es inocente. La desgracia se atribuye siempre a causas accidentales y ajenas a él, lo cual da mucho más confort y muchas esperanzas al humano. Es decir, una especie de ritual de optimismo y de tranquilidad por saber que se han tomado todas las medidas para conjurar esa desgracia que nos viene. En este caso, el sujeto es activo y el sujeto se siente inocente. Por tanto, la magia, por eso tenía tanto predicamento, porque en la magia el sujeto tenía esperanza y con la religión, pues muchas veces lo hacía sentirse culpable. Decía Malinowski que los rituales mágicos afloran y toman incremento cuando una sociedad alcanza sus límites tecnológicos. Igualmente se recurría mucho a la magia cuando la medicina se demostraba impotente para curar algún mal. O también para solucionar, para dar protección contra enemigos o tribus enteras que no podían derrotar por medios militares. En resumen, la magia les tranquilizaba y cumplía esa necesidad de protección que tiene el ser humano. La magia tenía siempre un objetivo más inmediato, más doméstico. La magia siempre se practicaba de modo individual para problemas más o menos domésticos, como sucede hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que va a ver a videntes y a quiromantes. Aquí les he puesto una vidente, pues no sé, cubana o algo así, que le está leyendo los pozos del café a alguien, ¿no? Bueno, pues la magia siempre era para problemas domésticos, mientras que la religión era un fin en sí misma. La religión siempre mueve grandísimas masas de población y siempre tenía un sentido mucho más trascendente, pero mucho menos cercano a la persona. Realmente resulta muy difícil poder discernir cuando vemos escenas de ofrendas en las tumbas si estas escenas son de religión o si son de magia, porque muchas veces te paras a pensar y dices, ¿de verdad dejaban los alimentos en las tumbas? No se sabe, o simplemente los pintaban en las paredes para que mágicamente cumplieran su función. No se sabe, pero lo que sí estoy absolutamente convencida es que también los egipcios, a pesar de ser una civilización antigua, sabían que ni los muertos, ni los dioses, ni nada donde ellos hacían ofrendas, los dioses ni los muertos no se iban a comer los alimentos, y ellos también lo sabían. Pero ellos se quedaban mucho más tranquilos al pensar que de alguna manera los dioses se sentían honrados por esas ofrendas, al igual que los muertos. Nosotros, aquí les he traído un par de imágenes de cementerios. El cementerio que tienen en la parte superior es un cementerio en Chile, donde las tumbas de los niños están llenas de juguetes y llenas de molinillos y cosas así. Es decir, los vivos pretenden que dejándoles las cosas que a los muertos les gustaban en vida, les hacen sentir mejor en la eternidad. Esto nos deja a gusto a los vivos, pero a los muertos yo sinceramente creo que les da lo mismo. Igual que nosotros cuando ponemos flores en las tumbas, pues yo creo que a los muertos les da igual tener flores que no, pero a nosotros nos hace sentir mejor. No creemos que el hecho de que tengan ofrendas pintadas en la tumba o flores, en el caso de la actualidad,
no creemos que eso les haga vivir mejor en la eternidad, aunque nunca se sabe, porque la verdad es que tampoco tenemos la certeza de que no sea así. Eso no lo sabemos. Cuando la magia también a veces tenía... cuando la magia empleaba métodos antisociales o impropios, o sea, quiero decir, cuando tocaba terrenos peligrosos, siempre se decía que era magia extranjera. Ya se lo he dicho antes, que siempre las cosas muy negativas siempre eran extranjeras. Realmente no tenemos ninguna evidencia de que hubiera magos en el sentido propio de la palabra, pero muchos personajes del Antiguo Egipto sí que estuvieron catalogados entre muchos títulos y muchos oficios que tenían como magos. Este es el caso del sacerdote Ainen, que era hermano de la gran esposa real Tigi, que se decía que era mago. También había otros personajes, como puedan ser Imhotep o el príncipe Hanwese, que también tuvieron fama de magos, pero no sabemos muy bien exactamente a qué se refería. Según muchos cuentos aparecen magos, pero siempre los magos les llaman magos, pero generalmente lo que son sacerdotes lectores. En este caso de los cuentos, el papiro Huéscar es una mina, porque hay muchos cuentos en él que nos hablan de sacerdotes lectores. En el papiro Huéscar tenemos una historia muy conocida, y se la voy a contar a grandes rasgos, de un sacerdote lector cuya esposa pues tenía amoríos con un plebeyo. Entonces esta señora aprovechaba los viajes de estado de su marido para verse con el plebeyo en un pabellón que tenían frente al estanque en su casa. Este plebeyo, pues una vez terminado el intercambio amoroso, pues se solía bañar en el estanque. Entonces una vez los dio un criado y le fue con el cuento a su señorito, al sacerdote lector. Este sacerdote lector, como era mago, hizo un cocodrilo de cera, lo metió en el lago y la próxima vez que se bañó el plebeyo, pues se lo comió el cocodrilo. Luego el cuento acaba con que a la mujer la quema viva y en fin, una cosa muy trágica. Pero lo que vengo a decir es que el sacerdote lector aquí ya aparece como mago. En otro cuento nos cuentan cómo el faraón estaba deprimido y quería relajarse. Entonces un sacerdote lector le dice que por qué no se va a dar un paseo por el lago y le proporciona 20 vírgenes para que reinen para él. Estas vírgenes iban vestidas nada más con unas redes, con unos vestidos de redes, con lo cual suponemos que el faraón iba relajadísimo. Pero en un momento determinado la que dirigía los remos paró la barca en seco porque se le había perdido un colgante de turquesa en forma de pez que llevaba. Entonces dijo que quería bajar a buscarlo y el faraón le dijo que no se preocupara, que él le regalaría otra joya igual, pero la chica no quería, ella quería su joya. Entonces el sacerdote lector vino, separó las aguas en plan Moisés, bajaron a por el pez de turquesa y pudo salir. O sea, de nuevo tenemos aquí otro sacerdote lector que también era mago. Y el último cuento que tenemos en el papiro Huesca, pero no tenemos el final completo, era un personaje que habrán oído ustedes hablar mucho de él, era un tal Cheli, que era un personaje que tenía fama de mago y que había alcanzado los 110 años de edad que ya es alcanzar en aquella época. Este señor tenía la fama de que sabía dónde estaban las cámaras secretas de Tot. Si no sabía dónde estaban las cámaras secretas, sí que conocía la ubicación de su santuario. Ya sabemos que Tot era el dios de la escritura y por tanto pues de las magias también. El faraón, este señor tenía una peculiaridad, y es que era capaz de volver a poner en el cuello las cabezas de los animales decapitados, de los animales. El faraón Keops le pidió que lo hiciera con una persona, pero eso Jenny no lo hizo, hacía con bueyes, con ocas, etc. Este señor, según dicen en el cuento, se comía diariamente 500 panes y medio buey, y bebía 100 jarras de cerveza. O sea que no sabemos si eso contribuyó a que viviera los 110 años, pero nos parece que no. Y bueno, luego el otro personaje que también considerado el mago por excelencia fue el príncipe Hanwase, que es cuarto hijo de Ramsés II, el cual es el protagonista de un par de cuentos muy famosos también, el de Satri Hanwas
y el de sí o sí rey, que no vamos a entrar más en cuentos porque ya hemos visto bastante cuentos. Por supuesto, los ritos religiosos los realizaban los diferentes sacerdotes, los sacerdotes seguros, los lectores, los sen, los yumutef, etc. Pero los sacerdotes lectores eran los que más fama tenían de magos. Sabemos que muchos sacerdotes de todos los tipos, además, eran bien remunerados como magos. O sea, la diferencia entre un sacerdote y un mago era que el sacerdote tenía congregación y el mago tenía que... Algunos de estos magos decían tener capacidad de comunicarse con los muertos. Eso, en fin, no tenía el significado tan siniestro que tiene en la actualidad, sino que era algo que, bueno, pues los muertos, los vivos, que querían comunicarse con los muertos para saber si estaban a gusto, para saber qué les inquietaba, para saber si necesitaban algo, también para recriminarles que les mandaban males, porque decían, los humanos decían que los muertos tenían envidia de los vivos, lo cual no es de extrañar, porque por muy bien que los pinten más allá, todos preferimos estar vivos, ¿no? Pero ellos sí que querían tener comunicación con los muertos, sobre todo para saber si estaban bien, si necesitaban algo o para que intercedieran ante los dioses por ellos. No había ninguna prohibición de este tipo de magia de comunicación con los muertos, aunque de todas maneras la consideraban peligrosa y suscitaba un poquito de recelo. En el capítulo de la palabra escrita no tengo más remedio que pasar, aunque sea así rapidito, por los mitos, porque para entenderlo tenemos que pasar por los mitos, porque además esto también va a tener su importancia cuando veamos los números. Aquí vemos la teología, la cosmogonía heliopolitana, con el dios superior Atum, que tiene dos hijos, la diosa del aire y de la humedad respectivamente, que tiene otros dos hijos, el dios de la tierra y la diosa del cielo, que tienen dos parejas de gemelos, Osiris, Isis y Neftis. Set parece que se quedó soltero, pero Osiris pues estuvo con las dos hermanas y de ellas nacieron Anubis por un lado y Horus Deus. Bueno, es la Enea de Heliopolitana. Después tenemos la Autuada Hermopolitana, que fue otro mito en la zona de Hermópolis. En este caso lo que tenemos son 4 parejas de serpientes y ranas. Hek y Heket, que significan el espacio infinito. Esto es del techo del templo de Dendera. Kuk y Kauket, que son las tinieblas y la oscuridad. Nia y Niat, la vida o indeterminación espacial, que a veces estaban sustituidos por Teneco y Tenemet, que eran lo oculto y que finalmente acabaron siendo Amon y Amonet, que son lo misterioso o lo oculto. Aquí tenemos estos 8 dioses. Luego pues tenemos la teología menfita. La teología menfita nos viene sobre todo dada en la piedra de Sabata, que está en el Museo Británico y que tiene el relieve muy planito porque la utilizaron como piedra de moler. Entonces el relieve está muy planito, pero sí que se ha logrado sacar un dibujo y traducir los textos. En la teología menfita dicen que al principio era el infinito, el mar de las aguas inertes del caos, donde no existía ni la oscuridad ni la luz. Y el dios Ptah, en su condición de Dios supremo y creador, mediante una idea de su pensamiento, a través de su corazón y mediante su palabra empleada para describir su deseo, expresado a través de su lengua, la transforma en una realidad. Y así en el corazón de Ptah se concibe la imagen de Atum, mediante su lengua. Él pronunció el nombre de Dios por crear y Atum se hizo realidad. Ya decimos que solamente el hecho de pronunciar la pronunciación era a la vez una acción, porque provocaba una acción. Así creó las primeras aguas, Nun y Naunet, de donde surgirá la vida, y a todos los dioses con sus cas y esencias mágicas. La otra cosmogonía que tenemos es la tríada tebana, que bueno, pues, duró durante mucho tiempo y en realidad es un compendio de las otras, en las que bueno, pues quedan como dioses supremos, que es el dios Amón, la diosa Mut y su hijo Khonsu, que son los que presiden casi todos los templos que vemos en Luz. Y bien, vamos a ver amuletos ahora. Ya una vez que nos ha quedado bastante claro que la línea de la religión y la magia era muy delgada, vamos a ver los amuletos. Los amuletos tenemos
Los había de protección o sanación, que se confunden bastante, los de execración y los funerarios. Aparte también había los objetos considerados como talismanes o como figuras mágicas, como puedan ser los usetis, las figurillas funerarias, los hipocéfalos y los marfiles mágicos. Muchos de estos amuletos veremos que tienen formas de animales, y estos, los amuletos de protección, pues eran para proteger sobre los animales que representaban. Es decir, los amuletos de pez eran para evitar ahogamientos en el Nilo, los amuletos que tienen forma de cocodrilo eran para evitar ser atacados por un cocodrilo, los que tenían forma de escorpión para evitar la picadura de este insecto mortal, los de serpiente para evitar la mordedura. Hacemos excepción del hipopótamo, que no era para protegerse del hipopótamo, sino que al revés, el hipopótamo protegía a las mujeres a las mujeres embarazadas. También tenemos amuletos de objetos inanimados, o sea que no eran animales, ni plantas, ni dioses. Como puede ser el caso de estas conchas llamadas, no sé cómo traducirlas en castellano, en inglés las llaman kauri, pero bueno, estas caracolitas que todos hemos visto por la playa y que se asemejan bastante con los genitales femeninos, y por tanto decían que puestas en cinturones y puestas en las faldas y demás colgadas en la parte correspondiente de la cintura hacia abajo de las mujeres, protegían contra infecciones y enfermedades. A veces también solían colocar dentro bolitas de piedrecitas o bolitas metálicas para que al andar estas conchitas tintineaban y parece ser que resultaba muy atractivo. Entre los objetos inanimados también encontraremos los pilares yen, los reposacabezas, los signos jeroglíficos, todo esto en amuletos. Las conchitas estas kauri también las hacen en collares de la realeza y demás, están hechas en oro. Y en la imagen de abajo ven el cuello de una chica actual que parece ser que ahora no las consideramos mágicas, pero nos siguen gustando porque nos las seguimos poniendo en el cuello, sobre todo en el verano, que parece que somos todos mucho más marineros y nos gustan las conchas. También había otro tipo de concha, más plan almeja, y esta era ya de oro, era una concha de oro que significaba plenitud, estabilidad, fuerza y tal. Esta está marcada con el nombre de Senuseret I y está en un museo británico de un tamaño considerable, que bueno, también era un amuleto de fuerza y estabilidad. Estos cilindros eran unos cilindros huecos que tenían una tapa que se abría y dentro se colocaba un pequeño papiro con unos textos mágicos que también protegían a las mujeres y a los hombres. Vamos a ir con las maldiciones, que esto nos gusta mucho, con la execración. Bueno, pues a los ojos de los antiguos egipcios el mundo era un lugar peligroso donde lo inesperado podía surgir en cualquier momento. Entonces, el orden de ellos debía defenderse. Los reyes, como gobernantes de Egipto, y al igual que los sacerdotes, tenían el deber de defender ese orden y lo hacían desde los templos con los ritos religiosos y demás. Pero digamos que el egipcio de a pie no podía hacer nada para que el sol saliera todos los días. Esto era algo que estaba confiado a los sacerdotes, a los dioses, y ellos creían a medias que el orden cósmico estaba garantizado gracias a estos ritos templarios de los sacerdotes. Pero el pueblo llano, pues lo que quería era una cosa mucho más doméstica. Entonces, ellos recurrían, como ya hemos visto, a la magia, a los amuletos, etc. Pero muchas veces ni eso era suficiente. Entonces, venía el momento de maldecir y de hacer figurillas para conjurar pues, a alguien que les hubiera echado mal de ojo, o saber que alguien albergaba malos deseos hacia uno mismo, etc. Entonces, hacían unas figurillas bastante toscas, normalmente en arcilla. Aquí están viendo una que se encontró en Lis, que es de un señor llamado Senuseret, que era un posible arquitecto del complejo de Senuseret I, y que está en el Metropolitano. Eran unas figuras muy toscas y ciertamente inquietantes. Pero normalmente lo que hacían es que el método este de defensa más sustancial contra las personas que les querían mal fue el ritual de execración, que implicaba la derrota y destrucción de los enemigos. Esto con el tiempo llegó a pesar de que es un aspecto mágico, llegó un momento en que llegó a formar parte de los ritos funerarios.
Se sabía que los muertos tenían menos capacidad de defenderse ante los males que los vivos. Por tanto, en las tumbas empezaron a colocar estas figurillas con los nombres de los, o sea, con textos maldiciendo, insultando a todos los que podían molestar la vida futura de los difuntos. Luego después estaba un extraño ritual al que llamaban de las vasijas rojas rotas. Bueno, este ritual, bueno, no les he contado, perdón, se me ha olvidado, no les he contado antes que en los textos para execración los ponían en las tumbas maldiciendo a los que pudieran molestar la morada eterna de los difuntos. Entonces, hay aquí un texto que dice: en cuanto a cualquier cosa que puedas hacer contra mí en esta mi tumba de la necrópolis, el mismo tratamiento te será infligido en tu propiedad, porque yo soy un experto sacerdote lector que conoce absolutamente todos los secretos de la magia. En cuanto a cualquiera que entre en esta mi tumba en estado de impureza, tras haber comido algo desagradable al espíritu sin purificarse para mí, porque se supone que debe purificarse para un espíritu que complace a su Señor, lo agarraré como a un pájaro y le inspiraré gran terror, de modo que todas las almas y todos los vivientes en la tierra lo verán y tendrán miedo de mi espíritu. O sea, que cualquiera se atrevía a entrar en una tumba. Bueno, pues vamos a ver el ritual de las vasijas rotas. A menudo estos textos de execración se ponían tanto en figurillas como en unas vasijas rojas con el nombre del malvado que luego se rompían. En estos textos podían afectar a una persona, a un grupo, a una tribu, a un ejército. En fin, en ellos se insultaba, se les maldecía, etc. Esto es un ritual que ya venía del reino antiguo. Les voy a leer un texto que es de la necrópolis de Unas. Ofrecer 3 veces medios panes, 3 veces borrar las huellas de los pies y romper vasijas rojas. Una vez colocada la ofrenda real, limpiar y sentarse al lado de la ofrenda. Una libación de agua, quemar incienso, una ofrenda que hace el rey para los iris ni ampepi. O sea que esto viene ya de muy antiguo, lo de las vasijas rojas. En otras ocasiones, además de esta especie de estrellas, estas figuras toscas así tan inquietantes, pues lo que hacían modelaban verdaderos cuerpos de los enemigos, siempre maniatados, siempre unas figuras muy toscas que las podían hacer de madera de arcilla, normalmente eran de arcilla cruda. Escribían todos los textos en el cuerpo de estas personas y a veces incluso les envolvían la cabeza en lino con los textos de execración. En los linos ponía para sellar o para destruir, o sea que y los enterraban para que no pudieran revivir nunca más. Aquí vemos otra especie de momia con textos de execración. Y esta que es la más curiosa, porque en época tardía también vemos esta figurilla que está en el Louvre de París, que es un kit mágico, ¿no? Contiene una vasija de arcilla, una tablilla de plomo con textos de execración y esta figurilla ensartada, prácticamente está como un alfiletero, llena de pinchos en los orificios vitales, ¿no? Por así decir, las orejas, la nariz, la boca, etc. Esto recuerda bastante al vudú, es decir, que el pensar que lo que se le hace a la figura de alguien le ocurre realmente al representar. Pero vamos, esto es ya de época muy tardía, aunque sigue siendo legítimo. Bueno, vamos a pasar ahora a los amuletos funerarios. De los amuletos funerarios, el que más conocido nos resulta es el amuleto de corazón, el escarabeo de corazón, que era un escarabeo que se colocaba en lugar del corazón o muy cerca del corazón, con la fórmula inscrita en la fórmula para que el corazón no declarase contra él. La fórmula dice: fórmula para impedir que el corazón del difunto no se oponga a él mismo en el más allá. Oh mi corazón proveniente de mi madre, oh víscera de mi corazón de mi existencia terrenal, no levantes falsos testimonios contra mí en el juicio ante los señores de los bienes. No te levantes de mí delante del grandioso Señor de Occidente. Que sea durante sobre la tierra, que yo no muera en el Occidente y que sea allí mi bienaventurado. Es decir, el corazón tenía la función de hablar bien de su Señor. Entre los amuletos funerarios, los de la realeza general, bueno, los amuletos funerarios no solían ser de bulto redondo, porque claro, hubieran deformado mucho las lendas, solían ser más bien amuletos planos, de los que hay infinidad por todos los museos del mundo. Pero los de la realeza o los de la gente acomodada eran de oro, y eran de oro generalmente de lámina plana.
y entonces pues, se colocaban en las venas. Aquí vemos pues, una serie de preciosísimos amuletos de oro y vemos de nuevo a la Weret Heka o la Gran Mama, que esta me parece que es de Tutankamón, otra imagen de la diosa mágica. Bueno, y en cuanto a temas funerarios, no solamente los amuletos, sino que tenemos aquí un extraño objeto llamado hipocéfalo, que como su nombre indica, hipo debajo y céfalo cabeza, se ponía debajo de la cabeza del difunto y su misión era mantenerlo caliente, es decir, provocar, parece que provocaba una llama que le mantenía caliente al difunto y al mismo tiempo le otorgaba luz. Generalmente lo que está escrito es el capítulo 162 del Libro de los Muertos, y al principio se hacían de tela, luego se empezaron a hacer de estuco, o sea, también se hicieron de madera, siempre recubiertos de lino y escritos. En el periodo greco-romano se incluyó en las inscripciones el segundo libro de las respiraciones, acompañados de muchas fórmulas muy complicadas de protección mágica. Vemos que son unos dioses que no son poco conocidos, y esto hay muchos por todos los museos y se ponía debajo de la cabeza del difunto. Y otro elemento que apareció a partir del Reino Medio fue colocar estas figurillas llamadas usetis, que aunque sé que todos ustedes saben lo que es, pero recordarlo un poquito no viene mal. Useti, Sawati, Sapti, como le quieran ustedes llamar, en egipcio significa el que responde. Y entonces se colocaban en las tumbas para suplir al difunto cuando los dioses les ordenaran trabajos agrícolas en el más allá. Es decir, lo hacían de manera mágica y además de paso hipnotizaban al dios, que no se daba cuenta de que era una figurilla en lugar del difunto. Pero bueno, decimos que hacían los trabajos agrícolas porque la mayor parte de ellos lo que llevan sobre los hombros es una azada. En el capítulo de las protecciones domésticas, pues empezó a aparecer en época ya más tardía, empezaron a aparecer estos cipi de Horus o Horus de los cocodrilos, en la cual eran unas escenas que servían para proteger sobre todo el hogar, ¿no? Y vemos al Horus niño, que tiene todo tipo de animales, está sobre unos cocodrilos, lo vemos aquí abajo, sobre unos cocodrilos, y está sujetando en sus manos todo tipo de animales dañinos, como son serpientes, leones, escorpiones, etc. En estas tareas de protección está siempre asistido por varias divinidades y generalmente aparece el dios Bes también en la cabeza como protección del hogar, ¿no? Esto les gustaba mucho en época tardía como protección del hogar. Y vamos a seguir con protecciones domésticas más o menos. Para las mujeres, una de las crisis más importantes, a pesar de lo cotidiano del asunto, eran los partos, naturalmente. En parte porque las mujeres en Egipto, como en casi todos los países mediterráneos de calor, etc., desarrollan muy pronto y entonces pues, podían tener su primer parto con 12, 13, 14 años, cuando el cuerpo no estaba maduro todavía para poderlo soportar. Entonces, pues la magia ahí desplegaba toda su amplitud de aspectos para poder protegerlas durante el parto. Por supuesto les daban bebidas narcotizantes, por supuesto masajes, por supuesto quemaban inciensos y en fin, hacían todo tipo de cosas físicas de tomar para ayudarla durante el trance, y los amuletos de la diosa Hipopótamo Tauberet o Tautueris y el lazo de Chip eran importantes en esta protección. Se hacían recitaciones con textos animando al bebé y a la placenta a salir. Aquí tengo un texto que a mí me parece muy bonito. Dice: fórmula para ayudar en el trabajo del parto. Baja, placenta, baja. Soy Horus que te conjura para la que está pariendo se encuentre mejor que antes, como si no hubiera parido. Mira, Hathor extenderá su mano sobre ella con un amuleto de salud. Yo soy Horus, el que la salva. Repetí 4 veces sobre un amuleto de mes colocado en la frente de la parturienta. Fortalece el corazón de la parturienta y mantiene vivo al que está llegando. O sea, hacían todas estas recitaciones mágicas para ayudar a la mujer en el trance del parto. Luego también tenían estos instrumentos que durante mucho tiempo se les ha llamado cuchillos mágicos, pero realmente de cuchillos no tienen nada. En inglés les llaman, pues como si fueran, otra vez Harry Potter, les llaman como si fueran varitas mágicas. Ahora les llamamos marfiles mágicos y pensamos que es así como hay que llamarlos. Se trataba de una media luna
de marfil, en la que aparecen seres grotescos, seres casi surrealistas, ¿no? Porque aparece aquí el dios Aja, que es el combatiente, que es un precursor del dios Bes. Aparece también la diosa hipopótamo, un grifo, serpientes, en fin, aparecen muchos animales y elementos grotescos que valían para proteger. A menudo la diosa Tueris, o el hipopótamo que aparece aquí, porque no llega a ser todavía Tueris, lleva el símbolo Sa y el Anj como báculos. El símbolo Sa también se utilizaban divinidades protectoras como Bes o Taweret Tueris. Este signo significaba protección para todo aquel que lo llevara. El bebé, a lo mismo que la madre, necesitaba una protección especial porque la mortandad era muy importante. Se confeccionaban amuletos, digamos, de confección casera. Se hacían unas bolas de arcilla huecas en las que metían trozos de telas que hubieran pertenecido al niño y mechones de su cabello. Entonces, esto se lo colgaban al cuello al niño. Y bueno, pues en los textos, para ilustrarles de nuevo la pequeñísima diferencia entre la religión, la magia y la medicina, hay un texto muy bonito que es para salvar al niño de las quemaduras, que es como si lo hiciera la propia Isis. Este texto aparece en el papiro 10.059 del Museo Británico y dice: Horus niño estaba entre las marismas cuando aquí en una laguna, un algo inflamado se abatió sobre sus miembros. No conocía este mal ni sabía qué era. No estaba la madre para conjurarlo y su padre había ido a pasear. Hapi e Inseti estaban allí y gritaron: el Hijo Divino es todavía un niño de pecho y el fuego es poderoso. No hay nadie que pueda salvarlo de eso. Entonces salió Isis del taller del tejido en el momento en que ella estaba ocupada en desliar su tela y dijo: ven, Neftis, hermana mía, haz que pueda irme. Teje el hilo de mi tejido. Déjame marchar para actuar. Yo sé cómo extinguirle eso con mi leche. El agua de curación que está en mis senos. Vierto mi leche sobre sus miembros y los músculos sanan. Hago que el fuego se aleje de ti, tan poderoso como ahora. Y a continuación viene la receta. Dice: decirlo sobre cortezas de acacia, panecillos de cebada, granos guaje, cereal cocidos, coloquintos cocidos y cilantros cocidos. Hacer con ello una masa y mezclar con la leche de una madre que haya alumbrado un hijo varón. Lo avisarás con una vara de cocina. A mí particularmente este tipo de textos y de rituales se me asemeja bastante a las parábolas que todos hemos conocido en la religión cristiana, en las que por medio de unos textos y de unos ejemplos sencillos para mentes poco cultivadas, lo que se nos da es buenos consejos morales en el caso de las parábolas y físicos en el caso de estas recetas mágicas. O sea que muchas veces era medicina, era magia, era religión, pues no se sabe, pero bueno. También el número 7 estaba muy ligado, ahora veremos los números, pero el número 7 estaba muy ligado con los niños, porque otro amuleto que les hacían un collar con 7 ágatas y 7 cuentas de oro enfiladas en 7 hebras de lino, trenzadas por 2 madres que fueran hermanas. O sea, el número 7 va teniendo la significación que veremos a continuación. Ya que estamos hablando de números, vamos a ponernos con todos ellos. Bueno, los egipcios funcionaban fundamentalmente con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. Mientras que los demás los consideraban un poco múltiplos, o sea, por así decirlo, pues eran de segunda categoría. Los importantes eran estos. El 1, lógicamente, era el máximo creador, el dios único, era dios único, pero podía proyectarse en millones, porque el dios único siempre tenía hijos. El 2, pues nos representa un montón de cosas, es la dualidad, está representando el doble país, el norte y el sur, el cielo y la tierra, la doble corona, el doble Ureus, en fin, hay un montón de cosas que son dos. El 3, en el 3 tenemos, que es la pluralidad por excelencia. Hemos visto que las familias de los dioses suelen ser tríadas. El 3 es la pluralidad igualmente completa e interactiva. Por ejemplo, el Sol tiene tres aspectos: Jepri, Ra y Atum, al amanecer, al mediodía y al ocaso.
El otro grupo de 3 dioses serían Amón, Amón de Tebas, Ra de Heliópolis y Ta de Menfis. De este modo, Ra sería la cara del dios, Ta sería su cuerpo y Amón su esencia oculta. Así, igualmente, Tebas sería la ciudad de Amón, Heliópolis la ciudad del sol y Menfis ciudad del Ka del Ka. Es decir, el 3 también condiciona la medición del tiempo, ya que son 3 las estaciones que se dividía el año egipcio, de 3 semanas de 10 días cada una. 3 veces al día se hacían rituales en los templos. En fin, hay muchos paralelismos con el número 3. El 4, pues el 4, sin lugar a dudas, representa lo completo, la totalidad, los 4 puntos cardinales, los 4 vasos cánopos, los 4 hijos de Horus, las 4 diosas protectoras del difunto. Y llegamos al 7. El 7, que es el número mágico, no solamente en Egipto, sino en muchas otras civilizaciones. El 7, solamente como 7, pues tenemos las 7 jatoles que se encargaban bueno, aquí parece que hay 8, pero son 7 vacas y un toro. El último es un toro, se le ve claramente que es toro. Bueno, pues las 7 jatoles que cuidaban del niño y el renacimiento, etc. Los 7 aceites sagrados. Y los múltiplos de 7, ya sabemos que se cortó el cuerpo de Osiris en 14 trozos. Sabemos que los jueces que estaban aquí en la sala de las dos verdades eran 42. 42 eran las reglas que había que aportar en la confesión negativa de no he hecho esto, no he hecho lo otro. Todo eso eran 42. Por tanto, bueno, pues el 7 tenía mucha fuerza, no solamente como 7, sino en todos los múltiplos, incluido el número de gnomos en que estaba dividido administrativamente Egipto. El 8, pues es la doble totalidad, son 4 por 2, y tiene su significación en la ortógada que hemos visto antes, las 4 parejas de ranas y serpientes, y el 9 sería la triple pluralidad, la Eneada, Heliocritana, la forma de dioses. El número 10, pues es un número simplemente que mayormente se utilizaba para medidas de tiempo o de espacio. El mes egipcio tenía 3 semanas, como hemos dicho, pero de 10 días de duración. Los múltiplos de 10, 30, por ejemplo, eran los años que debían transcurrir hasta el primer jubileo de los faraones. Y bueno, Plutarco nos dice que los cocodrilos ponían 60 huevos, que no deja de ser un múltiplo de 10, pero me parece relevante. Lo decía Plutarco y yo se lo traigo aquí. Vamos a ver, bueno, haciendo una recopilación, ya vemos que utilizan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. Hemos visto que el 1 es la unidad, que se perpetúa en millones, el 2 la dualidad, el 3 la pluralidad interactiva y el 4 la totalidad. El 7 es el número mágico que une la pluralidad y la totalidad. Bueno, vamos a ver ahora los materiales. No solamente constaba la magia egipcia de amuletos y de cosas, sino que los materiales tenían una gran importancia, en parte por el color o por las características que presentaban. No nos cabe duda de que harían amuletos y figurillas y tal, pues muchos materiales que no han llegado a nosotros. Por ejemplo, la madera debía ser una cosa bastante fácil, por ser gratuita, muy fácil de tallar, etc. Pero la madera egipcia, la madera autóctona egipcia, es muy blanda, es mala, y no deja de ser una materia orgánica que lógicamente pues se deshace. Pero en los amuletos encontramos todo tipo de materiales, desde la humilde terracota hasta el oro. Vamos a ver las principales piedras que utilizaban, que no todos los amuletos y no todo el mundo podía permitirse estas piedras, pero siempre intentaban imitar el color de estas piedras en los amuletos. Tenemos aquí en primer lugar el jaspe, que valía para el amarillo, el lapislázuli, que era este azul intenso, moteado como con estrellitas, la cornalina, que era la cornalina translúcida roja, la turquesa, la diorita, que era verde azulada, negra azulada, la esteatita, fundamentalmente verde, y la obsidiana, que es una piedra negra, como todos sabemos. Pasaremos un poquito de puntillas porque si no, no podría ser bueno. Vamos a ver por colores. El amarillo. Para el amarillo, el color del sol era lo más, el amarillo está representado por el oro. En oro vemos los amuletos que hemos visto en los tesoros de los museos, etc. Aquí les he puesto un cilindro y un colgante del tesoro de Tanis que son muy bonitos. En cuanto a los amuletos de estos planos, pues tenemos un ojo
bajo Muchar. Y esto no tiene nada que ver con los amuletos, es un trocito de cabecita que hay, no sé dónde está, me parece en el Metropolitano. Bueno, es una princesita márnica, de la cual nada más tenemos parte de su boca, pero es para enseñarles el color amarillo del jaspe, del cual están hechos con muchos amuletos. Pero esto es jaspe opaco, pero también hay el jaspe translúcido, que era el que utilizaban para hacer amuletos amarillos, siempre significando que era el oro, pero claro, el oro pues era difícil de conseguir. Se asociaba mucho en amuletos de corazón con el jaspe también rojo, o sea, el amarillo y el rojo se confundían bastante, se asociaban bastante. Aquí tienen unos cuantos amuletos, realmente a mí me parecen preciosos. Esta representación de un hipopótamo predinástico parece ser que en origen también estuvo pintado amarillo, a pesar de ser tan antiguo y no ser de piedra, pues parece que es una piedra simplemente. El azul se asociaba al agua. Diferenciaron entre dos tonos, el de la turquesa y el del lapislázuli. La turquesa representaba al agua como elemento de protección y de alegría. La turquesa es una piedra semipreciosa y por tanto cara, por lo que la falleza color turquesa vino a suplir la carencia de esta piedra. Entonces todos hemos visto en los museos estos hipopótamos deliciosos en color azul, que siempre tienen, casi siempre cuando representan fallenzas de este tipo color azul turquesa, siempre tienen elementos acuáticos dibujados, tanto en los platos, en los amuletos, etc. Les he traído unas cuantas fallenzas porque para que vean la diferencia de colores que utilizan. Aquí, por ejemplo, estos ojos sí que son turquesa de verdad, pero este otro es una fallenza en un azul muy clarito. Sí que vemos que en algunos casos tienen la piedra verdadera, como son estos dos peces de aquí arriba, que tienen piedra verdadera pero están incrustados en oro, pero los dos de abajo son fallenzas y tienen diferentes colores, o sea, también tenían diferentes tonos de las fallenzas. Como les he dicho antes, había muchos amuletos que estaban simplemente lo que decían era un signo jeroglífico entre estos amuletos de objetos inanimados, el pilar jet, los reposacabezas, etc. Pues aquí tenemos un signo men que significa permanecer, establecer en fallenza. Igualmente estas columnillas de papiro que también están en fallenza. Este collar que he encontrado con 16 amuletos que está en el Museo Walters, que tiene todos los elementos, tiene pilares jet, tiene columnitas de papiro, dioses, etc. Todos son con diferentes colores de turquesa, todos. Y vamos con el lapislázuli. El lapislázuli era el otro tono de azul, como les he dicho, era una piedra, un azul intenso, moteado con una especie de moteras plateadas, doradas, que bueno, pues podían dar lugar a pensar en las estrellas. Por tanto, simbolizaban la noche, el infinito, y el lapislázuli se empleó mucho para los escarabeos de corazón. Esta imagen de Hathor que el lapislázuli es realmente sorprendente. Se empleaba mucho este corazón, es del tesoro de Tanis, y bueno, el lapislázuli puede variar en color, como vemos aquí, hay en colores más intensos o menos intensos, evidentemente este era el rey y este otro. Incluso en la fallenza también imitaron el color del lapislázuli, porque también el lapislázuli era un elemento caro. Aquí vemos este escarabeo escrito con el nombre de la reina Tigi en fallenza, pero azul oscuro. El blanco lo significaban era el color de la luna y lo simbolizaban con la plata. Realmente hemos encontrado muy pocos amuletos de plata, apenas estos dos que les he traído aquí, me voy por otra buscando. La plata era un material muy caro y muy escaso en Egipto. Por tanto, lo que hicieron fue suplir con piedras calizas, etc., el color blanco de la plata. La mayoría de ellos están hechos en esteatita blanca. Y el negro, ¿qué podría significar? Pues la noche, lo contrario del día, la oscuridad, etc. Casi todos los amuletos funerarios del cuchillo este de abrir la boca, el de los dos dedos, los reposacabezas, están hechos en esta piedra que es obsidiana. Es un negro muy intenso de la obsidiana. Pero si no tenían obsidiana, también suplían ese negro con la diorita, que también tiene un color bastante negro, pero ya muy moteado. Y muchas veces el negro de la obsidiana, el negro
también se asociaba mucho a la regeneración. Por eso muchas veces vemos a Osiris pintado de negro, pero el negro de la diorita y a veces de la serpentina también tenía su parte de verde y su parte de azul, con lo cual le daba su significación de regeneración. Este elefante de Nagara 2 que está en el Metropolitan es ciertamente curioso. No está hecho ni en obsidiana ni en diorita, sino que es serpentina. También es negro. Por eso es contrario. El rojo era el opuesto al blanco, es decir, al color del desierto, muchas veces de la violencia y de la destrucción. El nudo era la sangre de Isis y se solía hacer en cornalina roja, a veces translúcida. Los hay muy bonitos. Aquí les he traído un escarabeo de la reina Hatshepsut, un babuino, y llegamos finalmente al verde. Los amuletos verdes estaban hechos en esteatita verde. Muchos de ellos, los amuletos verdes, casi siempre eran de sanación, y siempre no vamos a decir mentira. Representaban muchas veces elementos vegetales como este que estamos viendo del depósito de fundación del templo de Deir el-Bahari, pero los tenemos simplemente con nombres de los reyes. Y bien, pues después de haber visto todos estos, bueno, aquí quedaban aquí estos que se me habían quedado despistados, que los habían leído esta mañana y no los tenía pensados. Aquí vemos que además del escarabeo tenemos aquí un patito con la cabeza vuelta para atrás o una oca. Esto es una mosca, o sea que pues, hacían amuletos pues de casi todo. Y bien, pues bueno, como les decía, después de haber visto todo tipo de amuletos y de tener los museos del mundo llenos de amuletos, eso teniendo en cuenta los que se habrán perdido, los que se habrán despistado en las excavaciones, los que se habrán destruido, los que no hemos encontrado todavía, nos da una idea de cómo la magia estaba tremendamente implicada en la vida de los egipcios, sobre todo porque ya sabemos que en la religión egipcia el pueblo ya no participaba muy poquito. Entonces el ser humano siempre tiene necesidad de buscar protección, de creer en algo, y los amuletos pues, podían cumplir perfectamente esta función. Los amuletos, los ritos, las recitaciones, los textos. La magia estaba presente absolutamente, y ya hemos dicho que la diferencia entre la religión, la medicina y la magia era muy escasa, a veces inexistente. Yo espero, sé que el tiempo ha sido limitado y que no podíamos profundizar en todo, pero espero haber podido despertar un poquito la curiosidad en todos ustedes con este fascinante aspecto para que sigan investigando. Y no quiero dejar esta charla sin hacer referencia a una preciosa frase del Talmud, que quizá no sea del todo cierta, pero seguro que les gusta. Dice: 10 medidas de magia le fueron dadas al mundo. Egipto recibió 9 de ellas, el resto del mundo solo 1. Nada más, muchas gracias.